¿Puedes prender esa luz? Es que ya como que ya no veo muy bien. Bien, la paz de Dios sea con todos ustedes, hermanos. Estamos nuevamente hoy en un servicio más en la Congre. Aquí en la iglesia del Refugio de Adulam hemos hecho oración, hemos pedido por las necesidades de la iglesia, hemos pedido por el amigo que les comenté. Y bueno, el día de hoy, hermano, pues seguimos en esa tónica de prédicas donde estaremos viendo las cosas que nos hacen que no podamos tener una relación con Dios. Hace rato oía a través de la alabanza que decían la alabanza dice: quiero conocer a Jesús. Hay otro punto también importante, hermano, que nosotros debemos de hacer que Jesús nos conozca, para que no pase como aquel día que dice en la palabra que pasará en ese día, que estaremos frente de Él y le diremos: Señor, en tu nombre hicimos oración, en tu nombre predicábamos, hablábamos de la palabra, evangelizábamos, íbamos a recorrer grandes distancias, en tu nombre trabajábamos. Y el Señor dice: apártense de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Y es el motivo también de estas prédicas, hermanos, para que nosotros podamos limpiar nuestro corazón. Hemos visto acerca de la murmuración, hemos visto acerca de que necesitamos tener un corazón perdonador, un corazón que perdone. La semana pasada, ¿qué veíamos? El amor. Hablábamos del amor y el amor de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Que sobre todo es lo más importante y es lo que te va a llevar ese amor que tú debes de reflexionar, debes de sentir en tu vida, que es un amor que llegó a ti, que no te condicionó, es un amor que llegó a ti de una manera que tú y yo no merecíamos, porque la palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así que el amor de Dios ha llegado a nuestra vida, ha cubierto esa parte y nos ha ayudado este amor debe de impulsarnos a llevar este evangelio, este amor debe de impulsarnos a tener un corazón que perdone, este amor debe de impulsarnos a tener un corazón que no murmure, que no tenga envidia en su corazón. Estas prédicas que hemos tenido, debemos de repasarlas, debemos de anotar los versículos. Y hoy, hermano, la prédica es una prédica dirigida a los hombres. Pero seguramente también tú como mujer te puedes identificar. Pero es una prédica que también el Señor ha puesto en mi corazón, que me ha exhortado grandemente, ¿sí? Me ha hecho recordar el tipo de hombre que era yo antes de llegar a la presencia de Dios. Quiero llevarlo a su Biblia. Vamos a 1 Corintios 16. Usted va a leer su Biblia, Reina Valera. ¿Quién lo puede leer, por favor, para la honra y gloria de Dios? Primera de Corintios. Sí, por favor, hermano. 1 Corintios 16, 13. Y 14, por favor, hermano Nazario. Bien, la palabra de Dios dice: 1 Corintios 16, 13. Sí, amén. Velad, está firmes en la fe, por tanto, varonilmente, y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Amén. Sí. La traducción Reina Valera dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Sí? Y eso es lo que va a girar en torno al día de hoy la prédica, ¿sí? Aquí no va a ser como en el mundo, que primero la prédica dicen que primero las mujeres, no. Primero los hombres, ¿sí? Porque fue al hombre al que primero se le encomendó tener el cuidado del paraíso, ¿sí? La palabra dice que no había hombre que labrase la tierra. Luego hizo al hombre y se entiende que empezó a labrar la tierra. Al hombre se le da una ordenanza, ¿sí? El hombre. Hoy vamos a dirigirnos al hombre, que tenemos que ser los hombres, los hijos de Dios, tenemos que ser hombres que sean varoniles, que sean viriles, dice otra traducción,
Voy a leer la primera carta a los Corintios igual, 16:13, pero esta es la traducción de la Septuaginta. La palabra de Dios dice aquí: velad, estar firmes en la fe, viriles sed, esforzaos, y todo lo vuestro en caridad hágase. ¿Sí? Habla de ser viriles, habla de ser valientes. ¿Sí? Y en el día de hoy te hablaba de el primer ataque que tuvo el hombre a su valentía fue en el huerto del Edén a través de la serpiente y la mujer, ¿sí? Donde fue de alguna manera retada esa autoridad, porque la mujer no tiene a bien el consultar con su marido, porque ciertamente si ella sabía que no debía comer de este fruto, lo hizo, ¿sí? Y tuvo que haber sido el hombre el que le tuvo que haber dicho, ¿no? Entonces el hombre pues es afrentado en esa situación. Y de ahí pues también se da el que, imagínate lo que es fallarle a Dios, ¿sí? Yo no creo que Adán haya salido, no pasa nada, no. Yo creo que Adán salió triste, con su hombría deshecha, con su valentía deshecha, ¿sí? Cuando el pecado, la desobediencia nos lleva a ser hombres deshechos, ¿sí? ¿Cuántas personas podemos ver de pronto en las congregaciones, en las iglesias, que han entrado, han estado y de pronto se han alejado porque el pecado los ha consumido y ahora son seres humanos que viven cabizbajos, que viven mal, que no pueden levantar su cabeza, ¿sí? Y esa es la parte que hoy tenemos que ver, qué es lo que Dios pide de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer para mantenernos firmes como hombres, como varones de Dios. Vamos a tocar algunos rasgos, ¿sí? Pero es aquí donde comienza el ataque. El feminismo actualmente es un ataque hacia el hombre también, ¿sí? ¿Por qué? Porque etiqueta este movimiento a todos los hombres bajo una misma etiqueta, sí, que todos somos iguales. La realidad es que no. Habemos hombres que respetamos a las mujeres, habemos hombres que defenderíamos a una mujer de algún acoso sexual, habemos hombres que hemos levantado la voz cuando personas han acosado a una mujer. No todos los hombres son iguales. Sin embargo, este movimiento ha hecho que el hombre sea atacado. La mujer en nuestro país, yo digo, está blindada. Una mujer, si a mí me acusara de que yo la acosé, rápidamente haría que yo fuera a la cárcel, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas han hecho que el hombre tal vez agache la cabeza a veces, que no sea varonil, que no se esfuerce, que no sea viril, ¿sí? La secta LGTB también es algo que ataca la hombría del hombre, ¿sí? Porque ahora este movimiento que promueve más el que un hombre pueda sea femenino, ¿sí? Lo que llaman un metrosexual, que se depila, se pinta, se delinea los ojos, que ahora ya no hay problema si te vistes de mujer. Personas en la industria musical que son usadas para promover esta distorsión del humano, del hombre, para quitar su gallardía, el que sea un ser varonil, el que sea un ser que cuida a su familia, ¿sí? Y no solo hablo del porte o de la vestimenta, sino ahorita vamos a ir tocando más cosas, ¿sí? Pero tú puedes ver, por ejemplo, un reggaetonero famoso, no quiero decir su nombre, porque no estamos promocionándolos, pero estos tipos han subido vestidos de mujer con tacones, ¿sí? Echando afuera, echando abajo la imagen del hombre, como te decía, como pasó en el huerto del Edén, que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, ¿qué hizo? Empezó a quitar esta autoridad, empezó a atentar contra la valentía y la virilidad del hombre, ¿sí? Y bien, quiero tocarte un poco acerca de lo que es la ciencia ha caracterizado. Ellos hablan de un macho alfa, un macho beta, ¿sí? Hay otros, etiquetan pues al hombre. Yo no quiero hablar así como macho, el hombre, son características que tiene. El hombre alfa, ¿sí? Que es el líder de algún movimiento, es el líder de algún lugar, es el líder hasta incluso de una pandilla, ¿sí? Pero vamos a hablar de las cuestiones, yo buscando esta información,
recordaba en la escuela cuando me hablaban de todo este tipo de cosas, y actualmente buscando esta información, hasta inclusive me aparecieron varias revistas de hombre y las analicé, ¿no? Pero más que nada estas revistas están enfocadas hablan del el hombre alfa, ¿no? Que tú tienes que ser decisivo, o sea, siempre buscando el que el hombre sobresalga, ¿no? Pero dejando a un lado a Dios. Vamos a tocar estas características y lo nocivas que pueden ser. Por ejemplo, el ser un hombre alfa, ¿sí? Que como te decía, un líder de pandilla, por ejemplo, ¿sí? ¿Y cómo es que es un líder de pandilla? Pues es agresivo, ¿sí? Se tiene que imponer a los demás. A veces hay hombres que han estado al frente de una pandilla, tienen que ser asesinos, tienen que golpear, tienen que hacer estas cosas, ¿sí? Y eso obviamente a Dios no le agrada. Sí le agrada el liderazgo de alguien, pero bajo la dirección de Dios, ¿sí? En alguna empresa hay alguien que es un líder y ¿qué hace? Abusa de los demás, ¿sí? Es el líder de la empresa, pero ¿qué hace? Abusa, ¿sí? Inclusive, por ejemplo, hay contratistas. Espero que los que nos escuchan en las redes sociales hoy no se sientan ofendidos. Agárrense de su silla, hermanos, agárrense de su silla, porque pues estas prédicas son fuertes, ¿sí? Nos van a exhortar, nos van a examinar, porque la palabra dice: sean viriles, sean esforzados, valientes, no sean apocados, ¿sí? Y hay muchos contratistas, por ejemplo, en el área empresarial, que contratan personas y ellos de ahí perciben un sueldo, son líderes, pero ciertamente están haciendo un liderazgo, lo están llevando mal, ¿sí? Hay personas que están en estas empresas, ¿qué hacen? Contratan personas, de su paga ellos perciben un porcentaje, inclusive como bueno, lo que pasó con la familia apenas, ¿no? Que no les pagaron la última semana. Gente puesta en el liderazgo, pero que usa mal el liderazgo, ¿sí? Obviamente, ¿cuáles son las cosas que tiene una persona que es así, que se siente el que domina sobre los demás, ¿no? Es soberbio, es una persona que es soberbia, es arrogante, no se le puede decir nada, no se presta al diálogo, es egoísta, ¿sí? Porque nada más piensa en él. Obviamente ejerce este liderazgo para estar por encima de los demás. Obviamente son seres fuertes, ¿no? Que imponen, tienen una personalidad fuerte, imponen, pero imponen de una manera equivocada, infunden el terror, el miedo, inclusive dentro de los hogares, ¿no? ¿Sí? Porque hay hombres que son de este tipo de carácter, fuertes, ¿sí? Pero en vez de imponer un respeto, por ejemplo, hacia los hijos, imponen un respeto, un miedo, ¿sí? Y eso no es correcto. Son líderes natos, sí, o sea, son líderes que nacieron para eso, ¿no? Son personas competentes también, sí, pero siempre esa competencia los lleva a creerse y sentirse aún muy superior a los demás. Confían mucho en ellos mismos. Por lo tanto, pues son seres también que viven aislados, ¿no? Este ser alfa cree que forja su destino él mismo. Y tal vez lo haga, ¿no? Pero en base a veces a pasar por encima de los demás. Porque una persona que está puesta en el liderazgo, digamos empresarial o económico, hay gente que ha conseguido sus bienes, su dinero, pasando por encima de los demás, ¿sí? Entonces eso no le agrada a Dios. Son personas arrogantes, no reconocen sus errores, ¿sí? Un hombre alfa, un hombre líder, ¿sí? La palabra de Dios nos habla de un hombre que era así, un hombre alfa, un hombre que era líder, un hombre que decía: vamos, hagamos esto, hagamos lo otro. ¿Quién es? ¿A quién te suena? Hay muchos, claro, ¿no? Hoy te quiero hablar de Pablo, ¿sí? Pablo, que dice la palabra que consentía a la muerte de Saulo y que a los pies de un joven Saulo ponían las vestiduras, ¿sí? Un hombre que dice que iba y que pidió cartas para ir a las sinagogas de Damasco y que iba en su caballo, ¿sí? Y que agarra a Dios y que dice, no dice que lo tumbó del caballo. Y personas que a veces son así, hombres que son así, necesitan ser tumbados del caballo. Oye, hermano, yo te exhorto a que si tú tal vez estás caminando con estos rasgos, estas características, entiendas que al Señor no le gusta.
Ciertamente sí le gusta poner a alguien al mando de algo, pero siempre se ha puesto este hombre y este hombre acepte ser puesto bajo la dirección de Dios, que fue lo que pasó con Saulo de Tarso, ¿sí? Fue tumbado del caballo, a ver a dónde vas. Sí, serás muy líder, serás muy lo que tú quieras, estarás comisionado para esto, serás el que mueve a varios soldados, pero ¿sabes qué? No estás bien. Y hay hombres así dentro de las iglesias, que no le puedes dar un cargo porque se envanece, le das un cargo y se siente más que los demás, ¿sí? Cuando lo que tenemos que entender es que no, aquel que le sirve a Dios debe de ser manso y humilde. La palabra de Dios dice, pongan su yugo sobre mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Imagínate si aquel que tenía todo el poder para partir el cerro del Gólgota, aquel que tenía todo el poder para bajarse de la cruz y en menos de un segundo matar a todos esos soldados, no lo hizo y dijo, él fue manso y humilde de corazón. Así que tú y yo debemos de caminar así. Tú y yo debemos de caminar de esa manera, mansos y humildes de corazón. ¿Sí? Bien, y vamos a hablar de otro tipo de hombre que la ciencia ha catalogado como el hombre beta. ¿Sí? Hoy voy a hablar de estos dos tipos de hombres. Son ejemplos, son instrucciones para que si tú de pronto detectas que hay un rasgo así en ti, pues vayas a los pies de Cristo, que cuando cerremos la prédica, pues el Señor nos va a enseñar cómo es que debemos de ser, qué tipo de hombre debemos de ser, de qué tipo de que dice la palabra que seamos varoniles, ¿sí? Este hombre es diferente al hombre alfa, el hombre beta es un hombre que evita el riesgo. Evita el riesgo, es un hombre que no se enfrenta a nada, prefiere mejor no hago nada, aquí me quedo, no pasa nada. No va, no enfrenta. Prefiere mejor no jugar, ¿no? Como aquel hombre que dice que guardó los talentos. Dijo, Señor, yo sé que eras hombre que siembras donde no cosechas, o cosechas donde no siembras. Mejor guardé mi moneda. Ese tipo de hombre a veces también camina en la iglesia, dice. ¿Sí? Un hombre que no se quiere comprometer, un hombre que no quiere hacer las cosas, un hombre que no se compromete con nada. Habla pero no cumple. No tiene una presencia física, o sea, no tiene una forma de, no se impone, ¿no? Al contrario del alfa, ¿sí? Y también pues al Señor no le agrada este tipo de hombre, ¿no? La palabra de Dios dice, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio. Hoy dices que sí, mañana dices que no, ¿sí? Y dicen de él, ¿no? Dicen de él, es un buen hombre, es tranquilo, ¿no? No, o sea, es un hombre que prefiere no defenderse. A veces lo agreden y prefiere no decir nada. Y por eso dicen de él que es un hombre bueno. ¿Sí? No, no, ¿cómo amén? Amén, no. Dicen de él, ay, qué buen hombre es. ¿Por qué? Porque no, le hacen algo y no dice nada. Pasa por encima de él y no dice nada. Eso no es ser un buen hombre. Y no estoy contradiciendo, ¿no? Lo que dice de poner la otra mejilla. Es diferente. O sea, es un hombre que se pasa de amable. No lucha por defenderse. ¿Sí? Y no tiene el poder de decir no. O sea, es un hombre que no tiene el poder de decir no. Porque no, es que sí, no, sí. Y es un queda bien, quiere quedar bien con todo el mundo. Aunque a la mera hora no cumpla, ¿verdad? Pero él no te va a decir que no, porque no, pues soy buena onda. No te va a decir que no, pero tampoco te va a ayudar. Tampoco va a cumplir lo que promete. Es un hombre que hoy dice, hermano, vamos a hacer esto. Y sí, no, ¿cuándo? No? Tal día. Se llega el día y no apareció. No apareció el hermano para hacer lo que él dijo, ¿eh? No mantiene su firmeza en sus decisiones. La palabra de Dios les llama a esos hombres, hombres de doble ánimo, ¿sí? Y que son inconstantes en todos sus caminos. No cree en sus habilidades, ¿sí? Es un hombre que es temeroso de hacer algo, porque no cree en él, ¿sí? No es capaz de creer en el decir, voy a hacer esto, ¿sí?
Este hombre puede quedarse sin trabajo, puede ver a su a su familia que pasa necesidad y no va a hacer nada. Porque tiene mil excusas para una idea que se le ocurrió, ¿sí? Para una idea que se le ocurrió. Se ha quedado sin trabajo, pero no es capaz de salir a vender jugos, por ejemplo, ¿sí? Y dice en su mente, no, es que no va a resultar, y es que no va a salir. Y tiene no voy a ir a pedir trabajo a esta empresa. No, es que no va a salir, no se puede, es que está lejos, o sea, mil excusas pone, ¿sí? No cree en sus habilidades. Y se intimida ante el hombre alfa, ¿sí? Se intimida, o sea, él puede de pronto tener una decisión de que va a hacer algo, pero cuando llega y se confronta con el otro tipo de hombre, hace lo que el otro hombre dice y no hace lo que él decía que iba a hacer, lo que él quería, ¿sí? Lo que él pensaba en su corazón no lo hace. No salen de su zona de confort, ¿sí? O sea, no son capaces de ir y empezar algo nuevo. No, aquí me quedo, aquí estoy bien. Sí, porque mientras a veces este tipo de hombre en su alrededor esté cubierto de lo que es la necesidad básica como alimento, techo, pues no va a salir, él no va a salir de su zona de confort. No tiene esa hambre de salir y tomar más cosas, ¿no? O desarrollar algún trabajo, alguna empresa de algo. Sí, es un hombre que le tienes que decir qué hacer, porque no es capaz de tomar una decisión, voy a hacer esto. No, él es un hombre que se la lleva tranquila, no pasa nada. A menos que le ordenen algo, pues ya lo hace. Mientras no sale de su zona de confort tan fácil, ¿no? Y bueno, vamos a Jueces 4 al 9. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que están al amparo de la mujer, ¿sí? Que la mujer es la que realmente lleva el hogar. Y este tipo de hombre así es, ¿no? Deja que su esposa lo cuide, deja que su esposa enfrente los problemas, ¿sí? Yo recordaba, para mi vergüenza lo digo, sé que aquellos días en los que yo era una persona de un carácter muy débil, ¿sí? Y es doloroso, la verdad, o sea, que ella era la que tenía que enfrentar ciertas cosas. Teníamos una deuda por ahí con, ¿cómo se llamaba? Ahorro familiar o algo así. Cuando andábamos en Herbalife, que también nos endrogamos por andar. No crean a esas pirámides de Herbalife, ¿eh? Y mi esposa tuvo que pedir un préstamo para sacar adelante los problemas, ¿sí? Y yo, no, pues ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Hoy le diría a ese hombre, ¿cómo que qué hacemos? ¿Qué vas a hacer? Levántate, trabaja, saca adelante la situación, ¿sí? Y vean, o sea, la palabra de Dios no se equivoca. Vamos a ver esta parte en la Biblia, Jueces 4. Pueden sacar esos. Pásate por ahí atrás, por atrás, hijo. Bien, la palabra de Dios dice en Jueces 4. Aquí vamos a ver un ejemplo de esto en la Biblia, de este tipo de hombre que es apocado, que no quiere salir de su zona de confort, que no se esfuerza. El mundo se está cayendo a pedazos y pues no, él no va a hacer nada. Jueces 4 del 4 al 9. La palabra de Dios dice, ¿todos lo tienen? Amén. ¿Sí? Vamos a ver la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve,
junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti, al arroyo de Sisón, a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros, su ejército, lo voy a entregar en tus manos. Barak le responde a Débora, si tú fueres conmigo, yo voy. Pero si no fueres conmigo, no voy. Es que no voy a ir. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Sí, bueno, obviamente derrota, pero el reconocimiento es para esta mujer. Muchas veces dentro de los hogares hay personas así, hermanos, donde hay, digo, aquí no eran pareja, pero en los hogares sí, a veces llega a haber una Débora y un Barak, ¿sí? Una mujer que de pronto exhorta al marido, vente, vamos a hacer esto. Ay, no, es que si tú no vas conmigo, ¿no? O ve tú, ¿no? Ve tú. No, tenemos que dejar de ser así, tenemos que dejar eso atrás, hermanos, tenemos que ser viriles, tenemos que llenarnos de valentía, como dice la palabra, portaos varonilmente. Ahorita vamos a ir desmenuzando esta parte, pero tenemos que ser hombres que estén al frente de las cosas, no tenemos que ser hombres apocados, no tenemos que ser hombres ahí esperando a que caiga el pan del cielo, esperando a que todo se solucione sin que no hagamos nada, o peor aún, esperando a que la mujer solucione los problemas de casa. Basta de eso ya, ¿sí? Dentro de los hogares no debe de ser así. Hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, espero que esta palabra esté llegando a su corazón. ¿Sí? Que tenemos que tomar el valor que Dios nos ha dado como líderes de nuestro hogar, tenemos que sacar adelante a la familia. Vamos ahora a 1 Timoteo 5:8, ¿quién lo puede leer, por favor? Vamos a ver esa parte, porque un hombre que no es proveedor también de su casa, al Señor no le agrada, ¿sí? Y recuerda de qué van tratando todas estas prédicas, de cosas que al Señor no le agradan, cosas que han estorbado en tu relación con Dios, y que de pronto a través de esta prédica yo espero que a los varones que están hoy escuchando y a través de la red social, que puedan entender por qué de pronto el Señor no ha hecho cosas en su vida, por qué no han pasado cosas, porque usted y yo no nos hemos esforzado, no hemos sido esforzados y valientes, no hemos sido varones. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 5:8? Amén. ¿Quién lo puede leer, por favor? Palabra de Dios dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Amén. Vea, si alguno no provee para los suyos, ha negado la fe. Cosas grandes que encierran esta pequeña parte en la Escritura. O sea, ¿por qué? Porque quiere decir que entonces no ora, quiere decir que no se levanta, quiere decir que no pide, que no clama al poder de Dios, que no cree en lo que dice la palabra, que no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen el pan. Es un hombre que es peor que un incrédulo ante los ojos de Dios. Un hombre que no es proveedor de su casa, no le agrada a Dios. Un hombre que no provee para los suyos es desagradable ante los ojos de Dios, ¿sí? Y es eso, hermanos, tenemos que salir de esta zona de confort, tenemos que salir de eso, tenemos que clamar a Dios y pedirle porque nos ayude a ser esos varones esforzados, ¿sí? Tenemos que salir de lo que estamos haciendo. Porque para Dios un hombre que no provee, ¿qué es? Es peor que un incrédulo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque si un hombre no está proveyendo para su hogar, entonces quiere decir que no cree en lo que dice la Escritura. No cree que el Señor es su sustento. Es un hombre que no ora, que no tiene comunión con Dios, que no tiene un tiempo con Dios, ¿sí? Porque hasta en su oración es mediocre, porque hasta en su forma de dirigirse a Dios es mediocre. Dios sí, nada más, pues Dios ya sabe mis necesidades. O sea, eres tan flojo, hermano, que de pronto dices, Dios sabe mis necesidades. No, a Dios tienes que enamorarlo, tienes que ir, suplicarle, clamarle. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Si tú no clamas, ¿cómo podrán llegar estas bendiciones? Si tú no tienes un contacto con Dios, ¿cómo van a llegar?
las bendiciones a tu vida. O sea, fíjate cómo, o sea, pues tú ya sabes, pues tú eres Dios, ¿no? Ya sabes, ¿no? Pues a ver a qué horas, Dios. O sea, sabes que necesito un carro, ¿no? Sabes que necesito llevar el gasto a mi casa, ¿no, Señor? O sea, ya tú sabes, ¿no? Pues eres Dios, pues si eres Dios, a ver a qué horas, ¿no? O sea, porque esas son las oraciones de personas así, que no quieren salir tampoco de su zona de confort en cuanto a lo espiritual, que están ahí, que son cristianos domingueros, que nada más van cada domingo a la iglesia, ¿sí? Y con eso se conforman, no quieren salir de su zona de confort, no se esfuerzan por alimentarse más de la palabra de Dios, no quieren ir a por más, no abren su Biblia en las mañanas, en la tarde, tener un devocional con Dios, pedirle a Dios entendimiento, explícame aquí. Por lo tanto, ese hombre pues no sale de su zona de confort y termina siendo así a veces, ¿no? Pues ve conmigo, ¿no? Entonces, el Señor los manda, dice, esfuérzate y sé valiente, le dice a Josué, ¿sí? Virilmente, dice en otra parte. Ahorita vamos a ver más de esta parte de lo que el Señor quiere. También ha habido otro tipo de hombre que se ha desarrollado dentro de la sociedad, hombres temerosos, ¿sí? Hombres adultos que son adultos y adolescentes a la vez, o niños, adultecentes, adultos niños, ¿sí? Que ya son grandes, ya son gente que tienen que ser productivos para la sociedad, para su propia casa. No hablo de los hijos de casa de aquí, para que no se vayan a... No, todo a su tiempo. Pero hay personas que ya tienen 30 años, 33 años, ¿sí? 28 años y están ahí en la casa, están viviendo según una vida adulta, porque para la vida adulta sí piden ser adultos. O sea, van a sus fiestas, a sus orgías, el mundo actualmente así vive, ¿sí? Pero no quieren dejar de ser niños, porque quieren que la mamá o el papá los mantenga, que la mamá o el papá siga cubriendo sus necesidades, mientras ellos pues viven una vida de adulto, supuestamente lo que para ellos es ser adulto, ¿no? Ir a fiestas, drogarse, piensan que es así. Y este tipo de hombre adolescente pues es un hombre que tiene miedo al compromiso, porque ahora los jóvenes de hoy no se casan, basado en que, bueno, de pronto vienen de familias donde fue muy difícil la crianza, porque eran varios, y no quieren comprometerse, tienen miedo al compromiso, tienen miedo a formar familias, porque tienen miedo a fracasar, ¿sí? No son capaces de portarse como hombres y tener fe en Dios, ¿sí? Y muchos dicen, no, yo no voy a tener hijos. O sea, porque tienen tanto miedo a equivocarse, son tan inseguros que prefieren no tener hijos. Y la excusa es, bueno, es que yo no quiero que él carezca de lo que yo carecí viviendo con mis padres. Bueno, se van al otro extremo de las cosas. Se han ido al otro extremo de las cosas. Por eso no tienen esa capacidad de comprometerse con una familia o querer tener hijos, ¿sí? Y estos hombres o adultos adolescentes viven su vida así, de una manera descuidada, de una manera egoísta, ¿sí? Porque en su casa no son productivos, ante la sociedad no son productivos, y más ahora con todo el incentivo que hay de parte del gobierno, de que tienen apoyo a los que no estudian, pues ¿qué les preocupa, no? Trabajar. Pero sin embargo son personas que piden respeto a su manera de vivir, ¿sí? Actúan como adultos, quieren andar en las calles, llegando a la hora que quieren a sus hogares, y quieren que cuando lleguen y están bajo la cobertura ya del hogar o están en la casa, y ya quieren ser tratados como adolescentes. O sea, quieren que los padres sigan perdonando todas sus tonterías, sus malas acciones, como cuando eran niños, ¿sí? Ciertamente nuestros hijos de pronto van creciendo, son adolescentes, entran a esa edad de la adolescencia y empiezan yo creo que enfoca las antenitas para acá, por eso es como que estos jóvenes
viven una vida de adultos, pero en desenfreno, ¿sí? Y quieren que los padres sigan perdonando sus malas acciones, como cuando eran pequeños, como cuando van creciendo. Te decía yo, ciertamente los adolescentes van creciendo, llegan a una edad en que las hormonas hacen lo suyo dentro del cuerpo y se ponen en rebeldía y se vuelven anarquistas, revolucionarios, van contra el sistema, todo ese tipo de cosas son los jóvenes, ¿no? Y uno como adulto, bueno, ya pasaste por ahí, si se entiendes, bueno, está bien, de pronto son groseros, de pronto son bipolares, y como padre dices, bueno, vas como mediando la situación, ¿no? Cuando son adolescentes. Pero estos adultos adolescentes que siguen viviendo bajo el techo de su mamá, ¿sí? No quieren salir de esa zona de confort tampoco, no quieren comprometerse con ellos mismos, ¿sí? Y quieren o sea, quieren vivir así y quieren que los padres sigan perdonando sus malas acciones. Esa es la característica de los adultecentes. Son adultos, pero también son adolescentes, porque quieren que les perdonemos todas las tonterías que hacen. ¿Sí? Y ese es otro tipo de hombre. Y bueno, aquí desgraciadamente quiero atraer la atención de que a veces como padres fallamos porque nosotros somos los que hemos promovido estas conductas. ¿Dónde se promueve lo que la mujer pelea, el machismo? En los hogares. ¿Sí? Se puede ver que ponen a calentar comida a la mujer para el hombre, pero nunca se puede ver que pongan a calentar comida al hombre para la mujer. ¿Sí? Las mujeres a veces son promotoras de todo esto. Porque luego la mujer es la que es como más solapadora de estas cosas. El hombre no tanto, pero la mujer sí. Y ahí es donde se recarga un poco más a que la mujer promueve este tipo de conductas, a que la mujer promueve este tipo de cosas en los hijos, ¿sí? Porque, bueno, es el síndrome yo le puse el síndrome del Gordolfo gelatino, ¿no? De que la mamá es su hijo y desarrollan una relación ahí media extraña, que como de pareja, ¿sí? O como de que, ay, tú eres mi hijo, mi hijito, y yo te hice solita, ¿no? Y dice, y yo soy aquella, ¿no? Entonces, es lo que a veces no entendemos. Tenemos que impulsarnos como hombres, como varones, tenemos que salir. De verdad, ha sido doloroso para mí el ir analizando todo esto y sobre todo ver que hay muchas cosas que a mí me faltan todavía, ¿sí? Pero hay muchas cosas en las cuales yo viví y dije, Señor, yo viví así de esta manera. Pues yo fui todo esto, ¿no? Por eso le doy gloria a Dios que me permitiera conocerlo, porque Él está tratando con mi vida. Y es lo que el día de hoy tú debes de pedirle al Señor, que trate con tu vida, que te permita ver tu condición, ¿sí? Dice la palabra, examina a mi conciencia y aconséjala, ¿no? Pesa mi corazón, escudriña lo que hay dentro de mí. Por eso te decía hace rato, mientras tú no hagas eso, ¿cómo puedes dar ese brinco de ser un hombre valiente, un hombre varonil? Si tú no estás en una comunión con Dios, no oras, no te levantas en las mañanas, no te das un momento para Dios. Porque no solo es el estar escuchando prédicas, no solo es el estar leyendo la Biblia por leerla. No, métete y qué quiere decir y de qué se trata esto. ¿Qué le entiendes? Tú haz un escrito de lo que le entiendes a ese versículo de la palabra que estás leyendo. O sea, sé más, da más. Hay que dejar nuestra vida mediocre también en lo espiritual. Es terrible vivir una vida así. No está bien. Y bueno, ahora vamos a entrar a la prédica un poco más. La palabra de Dios dice, estábamos hablando de esto, vamos a 1 Corintios 13, 11. Ciertamente los rasgos y características de cómo ha etiquetado la psicología a los hombres, pues no es que nada más un hombre tenga todas esas características, puede tener una combinación, de pronto puede ser hombre alfa, hombre beta. Hay otros que dicen hombre flemático, melancólico, sanguíneo, ¿sí? Tal vez la próxima semana podamos analizar eso.
Primera carta a los Corintios 13:11, ¿quién la tiene? ¿Puede leer en voz alta? Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Primera Corintios 13:11. 13, 11, 11, 13. No, 13:11, por favor. La palabra de Dios dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Amén. Cuando yo era niño, pensaba como niño, dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Hacía cosas de niño. ¿Sí? Ahora que soy adulto, tengo que hacer cosas de adulto. Ya vimos en el caso de los hombres que tenemos un hogar, cuál es nuestra obligación: mantener nuestro hogar, sacarlo adelante. ¿Sí? Eso es en el aspecto económico, pero también en lo espiritual tenemos que ser los líderes de nuestro hogar. ¿Sí? Tenemos que ser varoniles en nuestro hogar. Decir, a ver, vamos a orar, vamos a invitar, oye, deja tu celular, vamos a orar, o ponte a estudiar la palabra. O nosotros ser ese ejemplo, ¿no? De dar ese ejemplo de que leemos, que estudiamos. Tenemos que ir a esa parte de la escritura, dejar de hacer cosas de niños. Cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? Jugábamos, estábamos bajo la cobertura de nuestros padres, ellos nos alimentaban, no nos preocupábamos por una renta, no nos preocupábamos por la comida, no nos preocupábamos por llevar un sustento. Pero ahora que somos hombres, tenemos que buscar, procurar este sustento, tenemos que buscar, procurar comportarnos como hombre, que tu sí sea sí y que tu no sea no. No tenemos que ser hombres de doble ánimo. Si dijiste sí, hazlo. Y si no lo vas a hacer, mejor no digas. Tenemos que dejar las cosas de niño. ¿Sí? A un niño, pues obviamente, si él te dice, no, queda en algo contigo, y dices, bueno, este es niño, ¿no? No le crees mucho, ¿no? Pero en un hombre se supone que sí confías, ¿no? Si el tal dice, vamos a hacer esto, pues que se cumpla, ¿no? No que lo deje así. Y sobre todo tratándose de los asuntos de Dios, ¿no? Proponte, hazte una meta, hazte un plan de trabajo en tu vida espiritual. Di, a ver, me voy a parar temprano, sabes que a las 6 de la mañana. Si tu trabajo es entrar a las 9 de la mañana, bueno, párate a las 7, ten un momento de devoción con el Señor, empieza a comportarte como hombre, ¿sí? Porque al niño lo levanta su mamá, al niño lo levantan para ir a la escuela, al niño lo peinan. Pero al adulto no, el adulto ya se tiene que parar él solo, sabe sus obligaciones, sabe que tiene que ir a trabajar. Bueno, párate una hora antes. Empieza a buscar tu relación con Dios. Tenemos que dejar la mediocridad espiritual. Tenemos que dejar de ser niños. En las noches ya te vas a acostar, bueno, tu oración, que normalmente... yo me acuerdo que del lugar donde veníamos decían, no importa, estás acostado. Para mí hoy difiero con ese punto. Yo creo que la oración la tienes que hacer de pie, ¿sí? La tienes que, inclusive camina donde estás, en un lugar donde yo luego es lo que hago. A veces estoy donde estoy, en ese lugar para que tengo para orar, pues camino, ¿no? Dice la palabra que los profetas inquirieron, o sea, preguntaron. Yo luego paro y estoy ahí, Señor, y entonces caminas y tu cuerpo se activa, se te quita el sueño. Obviamente si oras acostado, pues, ¿quiénes oran acostados nada más? Los enfermos. Tú no estás enfermo, tú párate, tú ponte de pie, haz un sacrificio para Dios. Es un pequeño sacrificio, pues estás de pie o híncate, o ya de mínimo sentado, ¿no? Yo te sugiero que no ores acostado. O sea, haz un esfuerzo para salir de eso, ¿sí? Ora, pregúntale a Dios, ¿sí? Ten esa relación, date ese tiempo, empieza como eres hombre, o sea, ya no eres niño. Puedes poner un programa para ti. Diario, si tú leyeras la palabra, en un año ya tienes un conocimiento de ella. No puede ser que haya cristianos dentro de las iglesias que llevan 7, 20, 10 años y siguen siendo los mismos. No saben, no tienen conocimiento, porque no se han hecho hombres
que busquen la palabra de Dios, ¿sí? Y como te decía, aunque la prédica hoy está enfocada más a los hombres, bueno, también hay mujeres así. Hay mujeres beta, mujeres alfa y mujeres adultecentes, ¿sí? Pero bueno, ya tendremos la prédica para las mujeres. Hermanos, necesitamos salir de esto. Actuar como niños ya no es correcto, ¿sí? Por eso Pablo dice, es que no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, ¿no? No les pude hablar como a espirituales, no les puedo hablar de las cosas espirituales, porque aún viven en la carne, porque aún son personas que viven en sus pecados, porque no tienes ese compromiso con Dios, no buscas las cosas espirituales. ¿Cómo te voy a hablar de las cosas espirituales? ¿Sí? Bueno, bien. Vamos a leer Números 13. Vamos a ver lo que un carácter débil, lo que un hombre que no es varonil, un hombre que no se esfuerza, un hombre temeroso provoca en la familia. Y aunque aquí lo provocó en el pueblo, estos 10 príncipes, porque la palabra de Dios dice que eran príncipes. ¿Qué dice Números 13? ¿Quién lo tiene ya? A ver, ¿quién es el valiente que va a pasar aquí a leer? ¿Es de Primera Corintios? No, Números 13. Bueno, vamos a leerlo. Si no, luego se extiende la prédica y ya me están allá por atrás diciendo. Bueno, Números 13, la palabra de Dios dice, vayan leyendo conmigo, ¿vale? Vamos a leer desde el 1. Jehová habla a Moisés diciendo, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarás un varón, cada uno príncipe de ellos. 12 tribus, por cada una un príncipe, ¿sí? O sea, un representante. No enviaron a cualquiera, enviaron a un príncipe, ¿sí? Son uno de los principales de cada tribu. Ya te empieza a explicar ahí hasta el 16, todos los que fueron, ¿sí? Y los envió Moisés a reconocer la tierra en el 17, vamos a leer, hermanos. La tierra de Canaán, diciéndoles, suban al Negev y suban al monte. Observen la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, o cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Cómo es el terreno? ¿Es fértil, estéril? ¿Hay árboles? Y dice que todos estos príncipes subieron en el 21. Entraron en Hamat, subieron al Negev, llegaron hasta Hebrón, estaban en Ahimán, Sesai y Talmai. Y ahí estaban los hijos de Anac. ¿Quiénes eran los hijos de Anac? ¿Usted recuerda quién era Anac? Era un gigante, eran gigantes, ¿sí? Ellos eran gigantes. Dice en el 23 que cortaron un sarmiento, un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. O sea, imagínate, para verlos traídos en un palo, o sea, eran grandes los racimos, no eran pequeños, eran grandes. Volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días. Y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información. Llegan los 12 príncipes, van a dar su reporte de todo lo que se les ha pedido. Y les mostraron este fruto de la tierra, o sea, estas uvas que eran grandes, eran abundantes. Y empiezan a contar. En el 27, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, tal como prometió el Señor. Y este es el fruto de ella, aquí está. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte,
y sus ciudades son grandes y fortificadas. También vimos ahí a los hijos de Anac, o sea, vieron gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte. El cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Y entonces de estos príncipes surge uno, Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. He aquí un hombre con un tipo de este carácter, que el que te hablé al principio, hermano. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y ahí así les parecíamos a ellos. 12 príncipes. Caleb se levanta y dice: sí podemos. Y con él Josué también hablaba a la congregación. Ahorita lo vamos a ver en el 6, 14:6. Pero los otros 10, hermano, ¿qué hicieron? Están muy grandes las ciudades, hay gigantes. Bueno, hasta se los tragan. 10 cobardes, hermano. 10 hombres apocados. 10 hombres temerosos. 10 hombres sin fe. 10 hombres llenos de espanto, aterrorizados. ¿Qué infundieron en la población? ¿Qué dice ahí? En el 14 comienza Entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, lloró aquella noche. Fíjate, el pueblo lloró y se quejaron contra Moisés, contra Aarón. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, en este desierto, ojalá muriéramos. Contaminaron al pueblo de su cobardía, contaminaron al pueblo de su falta de fe, contaminaron al pueblo de esta incredulidad, de esta zona de confort, de esta falta de compromiso, de lo que veíamos con aquel hombre. ¿El hombre qué? El hombre beta, o el hombre de doble ánimo, ¿sí? Que cuando veía las maravillas de Dios decía: no, sí podemos, sí, pues él abrió el mar, las plagas, sí, no, viva, y cantaban con panderos, ¿no? Dicen Números, ¿no? Dice, echó a la mar quien los perseguía, y cantaban, no, sí, y allí todos decían sí, y vienen a la iglesia y gritan amén. Pero cuando se trata de enfrentar a los gigantes, no, ya no se puede, está difícil, no la voy a hacer, no la voy a armar, no, es que no. Y aunque te alienten, no, que tú puedes, no se puede. Y le avientas 1000 excusas para lo que te están proponiendo, ¿sí? Porque a veces, cuentas tus problemas, ¿no? Es que tengo este problema, y la gente te da una solución y tú le metes 1000 excusas a algo. Y lloras, ¿no? Dice, terminan llorando. Y este tipo de hombre cobarde, pues es lo que provoca dentro de su hogar, que las familias terminen llorando, porque este hombre no es capaz de proveer, no es capaz de enfrentar, no es capaz de tomar un liderazgo espiritual. A veces por eso los hijos salen desbalagados, la familia se desintegra, ¿sí? Porque no le echó acción a su vida espiritual, porque no le está echando acción a su vida espiritual. Y eso genera una cobardía, lamento en la familia, ¿no? Como vemos aquí en el pueblo. En este caso fue el pueblo el que dice que se empezó a quejar y que empezó: ojalá muriéramos. Sí, pues imagínate, dentro de la familia a veces es que pues mejor ojalá nos muriéramos, ¿no? Porque se supone que el líder, el hombre, el varón que tiene que afrontar los problemas, el varón que tiene que sacar adelante a la familia, es un cobarde. Es un hombre falta de fe, sin compromiso, en su zona de confort. Y eso entristece los corazones de los que están a su cargo. Eso entristece
el corazón de la esposa, de los hijos. ¿Sí? Es duro esta palabra, hermano. Y sabes, ahí como padres hemos fallado, ¿sí? Como padres hemos sido cobardes, sobre todo cuando no hemos conocido a la palabra de Dios, ¿sí? Yo me arrepiento de verdad de no haber hecho antes caso a la voz de mi amado. Estoy seguro que hubiera educado mejor a mis hijos. Y hemos fallado como padres. Hemos hecho que nuestras familias perezcan. Yo le comentaba a mi esposa y le decía, es que esta prédica, y le comentaba, le daba unos atisbos de lo que el Señor me estaba dando atrás. Y me decía ella, no, pero es que tú no eras cobarde, dice. Yo le digo, no, yo me siento sumamente el más cobarde. Bajo la óptica de Dios, bajo la ley de Dios, bajo la Biblia, yo me siento el más cobarde cuando no conocía de Dios. Porque nunca fui capaz de realmente dar la cara por mi familia. Porque nunca fui capaz de realmente tratar de solventarla, de sustentarla, de amarla, de despojarme del egoísmo, de despojarme de mi zona de confort, de despojarme de lo que yo creía que estaba bien. Fui el más cobarde. Y es por eso que hoy hemos fallado como padres, ¿sí? Y tenemos que salir de eso, hermanos. Hermano, que tal vez estás llegando a los pies de Cristo, no te preocupes. El Señor te va a limpiar, el Señor te va a hacer un hombre valiente, el Señor va a hacer que tú salgas de esa zona de confort. Y hermanos que ya llevamos tiempo dentro de la palabra y no hemos crecido, tienes que clamar a Dios, tienes que ponerte de rodillas, tienes que pedirle por ser un hombre valiente, por ser como Josué o como Caleb, y que digas, no, hey, ¿qué pasa? Así se puede, y vamos a echarle acción y vamos para adelante. Sí se puede, si tú buscas el rostro de Dios, Él va a hacer que tú y yo dejemos de ser de los 10 cobardes y nos pasemos del lado de los valientes, de lo que digan, sí, vamos, lo que el Señor ha dicho lo va a cumplir y yo lo creo, y yo voy a salir y le voy a echar acción a mi trabajo, y voy a ir y voy a trabajar y voy a sacar adelante a mi familia. Y luego el Señor de repente provee, empieza a llenar, empieza a proveer, y tú no sabes dónde salen las cosas, pero ya el Señor cumplió, ya el Señor dio, ¿sí? Porque tenemos que ser como Josué. No dice la alabanza que el sol se detuvo y la luna se detuvo, porque Josué oró y Josué obedeció, ¿sí? ¿Qué dijo Josué? En el 14:6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no sean rebeldes, no sean cobardes. Y no se rebelen contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No temas, ¿sí? O sea, esto es poderoso, hermano. ¿Qué está diciendo? Dice, los vamos a comer como pan. O sea, no importa que estén grandes, porque el Señor nuestro Dios está con nosotros. O sea, ¿qué importa que sean altos? ¿Qué importa que sean gigantes? ¿Qué importa que sus murallas sean grandes y sus ciudades sean grandes? Jehová está con nosotros, los vamos a comer como pan. Eso es lo que tienes que hacer, hermano. Esa es la postura que debes de buscar en tu corazón. Eso es lo que tú debes de clamar a Dios. Señor, hazme un hombre esforzado, hazme un hombre valiente, hazme un hombre viril, un hombre que sea valiente ante la adversidad. Eso es lo que tenemos que buscar, hermano, porque hemos fallado como padres, hemos fallado y tenemos que levantarnos en una nueva postura, como hombres de Dios, como hombres que buscan la misericordia de Dios. Y también hoy a los jóvenes les tengo un mensaje dentro de esta parte, ¿sí? Porque ciertamente, ¿qué trae hombres que fallan? Hijos tristes, hijos desamparados, hijos... ¿Qué es lo que trae un hombre cobarde a su hogar, que no se ha hecho cargo? Hijos tristes, hijos desamparados, hijos que se van al alcohol, a las drogas. Y tocando el punto, ¿no?, de que antes éramos como niños, que ahora hay que ser como hombres.
Ciertamente yo te puedo hablar de mi entorno. Yo crecí en una familia que se desintegró y mucho tiempo me fui al alcohol, a las drogas. Y ciertamente tal vez pude tener razón algún tiempo, porque a mí no me preguntaron si ellos se querían separar. A mí nada más cuando vi mi madre se fue de casa, pero no me preguntaron, oye, ¿cómo ves? Pero sin embargo eso causó un impacto en mi vida. El haber tenido un padre que no era valiente, una mujer que no era valiente, o aún más, ¿sabes qué? Un hombre y una mujer que no conocían y no temían de Dios, pues provocaron un hijo rebelde, un hijo insensato, un hijo triste, un hijo apagado, un hijo que sentía que tenía que cobrar algo, y yo me tuve que refugiar en el alcohol, las drogas. Pero dice la palabra, cuando era niño, pensaba como niño, y hoy que soy hombre, tengo que actuar como hombre. Y ahora que soy un hombre que he conocido la palabra de Dios, ¿cómo tengo que actuar? Ciertamente, a mí no me preguntaron si se querían separar. Ciertamente a mí no me preguntaron lo que iba a pasar. Ciertamente yo me excusé siendo hombre, siendo adolescente. Me drogo, tomo porque mi mamá, mi papá me abandonó. Pero cuando me di cuenta de la palabra y me invitaba a hacer cosas de hombre, que dije, esto tiene que parar y va a parar conmigo, ¿sí? Porque tengo que declarar una guerra contra el alcohol, contra la droga. Y decir, esto va a parar conmigo. Aquel día no me preguntaron si mi mamá se iba o se quedaba o qué iban a hacer. Pero hoy sí puedo decidir, hoy sí puedo actuar como hombre porque soy hombre. Y puedo decidir, voy a seguir a Cristo, me voy a sujetar a lo que Dios dice. Voy a hacer las cosas de Dios. Y esto va a parar conmigo. Y yo espero firmemente que mis nietos no prueben alcohol, no prueben droga y no sepan lo que es vivir en un entorno de un alcohólico o un drogadicto, ¿sí? Porque me estoy esforzando por ello, porque hoy me estoy portando varonilmente con la ayuda de Dios, porque esa droga ahora ya no va a ser para mí un gigante, porque ese alcohol ahora ya no va a ser para mí un gigante, porque ahora dice la palabra, lo voy a devorar como pan. Sí, lo voy a envolver con la escritura, hey, tú no tienes poder sobre mí. El alcohol, la droga no tiene poder sobre mí. La depresión no tiene poder sobre mí. La tristeza no tiene poder sobre mí, porque es más grande aquel que está conmigo. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora los adjetivos de esta parte de ser viril. Te había dicho en la traducción de la Septuaginta, la palabra de Dios dice 1 Corintios 16:13, velad, estar firmes en la fe, viriles sed, esforzaos, todo lo vuestro en caridad hágase. En Deuteronomio 31 le dice al pueblo, envalentónate y esfuérzate, no temas ni acobardes, ni te aterres ante su faz, que el Señor tu Dios, el que va delante con vosotros, entre vosotros, no te dejará, no te abandonará. Y llamó a Moisés y a Josué y díjole delante de todo Israel, envalentónate, esfuérzate pues tú, entrarás ante la faz de este pueblo, a la tierra que juró el Señor a vuestros padres darles, y tú se la repartirás en heredad, envalentónate. ¿Sí? En el libro de Josué le dice, mi siervo ha muerto, levántate y pasa este Jordán, le dijo a Josué, y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, todo lugar que pisares con la planta de tus pies os lo daré. Del modo que he dicho a Moisés, el desierto, el Líbano, el río grande, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta la mar postrera, todo se los voy a dar. Dice el Señor a Josué, no te abandonaré, no te miraré en menos, esfuérzate y envalentónate, que tú repartirás a este pueblo a tierra que he jurado a vuestros padres. Vamos a leer Números 13, hermano, por favor. No, perdón. Números 24:18. Números 24:18, por favor. Esta parte de la palabra es
un rey llama a un profeta que se llama Balaam porque quería que maldijera a Israel. Y este profeta pues empieza a decirle, mira, no puedo maldecirlo, solo diré lo que el Señor me ha dicho. Y en el 24:14 comienza, dice el profeta, he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo al que tú querías que yo maldijera, le ha de hacer a tu pueblo en los días que vengan. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada la ciudad de Edom, será también tomada la ciudad de Seir. Por sus enemigos de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Viendo Amalec, tomó su parábola y dijo, Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá por siempre. Y viendo, y quiero regresar al 18, que es a lo que yo lo quería llevar. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus hijos. E Israel, ¿qué dice ahí? Se portará varonilmente. E Israel se portará varonilmente. ¿Cuál es el rasgo de ser varonil? De lo que hablábamos. Los adjetivos de ser viril o varonil. Es un hombre fuerte, de fuerza física, valiente, de poder y energía que caracteriza al hombre. Una actividad o potencia que le pertenece al hombre y que es propio de un varón resuelto. Es decir, un hombre que no tiene temor, un hombre que sabe que tiene la fuerza para ejecutar y cumplir lo que el Señor le ha dicho. Un hombre que tiene fe en la palabra de Dios. Un hombre que tiene una potencia, dice potencia. Pero ¿qué dice la palabra en Romanos? No me avergüenzo del Evangelio porque es que poder de Dios, potencia de Dios. ¿De dónde debe de provenir tu valentía y la mía? De la potencia y el poder de Dios, que a ti ciertamente también te dotó con cierta potencia en la palabra, con cierta potencia en tus rasgos como hombre, ¿sí? Y si el Señor te ha dicho, como dijo Josué, hey, vamos, los vamos a comer como pan, porque ciertamente Jehová está con nosotros. ¿Qué dijo el niño, el joven, el adolescente David? Tú vienes a mí con tus ejércitos, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, es lo que tenemos que entender, hermano, que esta fuerza varonil, que esta confianza debe de provenir de Dios, ¿sí? Esta potencia debe de provenir de la palabra, para que tú seas un varón resuelto. Por eso me gustó esta traducción en esta parte que le dicen valentónate, o sea, levántate, llénate de valentía. ¿Quién es el que te ha hecho libre, hermano? ¿Quién es el que te ha hecho salvo? ¿Quién es el que te sacó de la muerte, de tus delitos, de tus pecados, de esa basura en la que vivíamos tú y yo? ¿Quién te sacó? ¿Quién lo sacó, hermano? ¿No lo sacó Dios? ¿No lo sacó aquel que hizo los cielos y el mar? ¿Qué ha hecho en tu vida el día de hoy el Señor? ¿Por qué ves gigantes aún ante las cosas? ¿Por qué se te hace difícil enfrentar el mundo? ¿Por qué se te hace difícil ir y emprender algo? Ve, empréndelo, hermano. Todo lo que tú hagas, y si lo haces conforme, dice, hacedlo con amor. El Señor va a proveer, el Señor te va a sostener. Si tú vas y dices, voy a trabajar para mantener a mi familia, para llevar el sustento, créeme, el Señor lo va a hacer, el Señor te va a proveer. Pero si tú sales con falta de fe, como los 10 cobardes, no va a pasar nada. Vas a terminar llorando. No, hermano, envalentónate, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? En este caso a Josué, o sea, ¿cómo es que le dice que sea valiente? Si él había estado con Moisés, él era su capitán de Moisés. ¿Sí? Era podríamos decir, su ministro de guerra. Era su hombre de guerra junto con Caleb.
libraron batallas. Pues ¿de qué valentía le estaba hablando? ¿De qué valentía le hablaba a Josué? Pues si Josué era hombre de guerra, era hombre valiente. Fue de los dos que les dijo al pueblo: hey, vamos, el Señor nos ha dado en nuestra mano a estos gigantes, los vamos a comer como pan. ¿De qué tipo de valentía le hablaba, hermano? Recuerda qué había pasado en Deuteronomio antes de Josué, en los últimos versículos, que dice el Señor: Moisés, ven, te voy a mostrar la tierra, mira, ve aquel lugar, tú no vas a pasar, pero hoy te pido, ve, unge a Josué, porque él es el que va a dar la tierra a los hijos de Israel, porque tú vas a morir. Y empieza la primera carta de Josué, dice: Moisés, mi siervo, ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy. Todo lugar que pisares con la planta de tus pies os lo daré. Del modo que le he dicho a Moisés, el desierto y el Líbano hasta el río grande. No afrontará hombre a faz de vosotros. Todos los días de tu vida, así como fui con Moisés, seré contigo. No te abandonaré, no te miraré en menos. Esfuérzate y envalentónate. ¿De qué tipo de valentía le estaba pidiendo? De esa valentía que es capaz de hacerte que tú tomes decisiones, hermano. No hablaba de valentía de liarse a golpes, sino una valentía que se forjaba y se formaba en la fe de creer en Dios. Porque Josué dice: así como estuve con Moisés, ahora a Josué le tocaba ejecutar decisiones, ya no seguirlas. No es lo mismo estar al frente de algo y tener fe, ser valiente, porque sabes que detrás de eso dependen familias, tal vez. Sabes que detrás de esto, en un ministerio, tal vez dependen familias. En el caso de los varones de sus hogares, depende su familia de ellos, de que tú te esfuerces, tú seas valiente, te envalentones, y que esa valentía provenga de Dios, de la potencia de Dios, de su palabra, de lo que tú has leído. Pero si no lo es, si no comes Biblia, ¿cómo vas a estar fuerte? Por eso estás débil, por eso estás equencle en la palabra. No comes Biblia, no puedes creer a la palabra, porque no sabes, no puedes comer esta potencia de Dios que viene de la palabra de Dios. Tenemos que comer esta palabra de Dios que viene de la potencia de Dios. No me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. No me avergüenzo de lo que he creído, no me avergüenzo de lo que me he alimentado, no me avergüenzo de lo que el Señor me ha dado, porque es potencia, porque es poder de Dios. Hermano, el día de hoy tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte. Envalentónate, esfuérzate, sé valiente. Ve por lo que tú necesitas para tu vida, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Tú crees que a Dios no le va a agradar que tú tengas bien a tu familia? ¿Tú crees que a Dios no le va a agradar que tú salgas de tus problemas? Pues envalentónate, come Biblia, y el Señor estará contigo y te dará la tierra y te dará los deseos de tu corazón. No tengas miedo a donde vayas, donde estés. Sí, envalentónate. No tengas miedo de ir: hey, tú ves un gigante ahí. No, que a lo mejor ves un gigante en la escuela. No, lo vas a comer como pan si tú comes palabra de Dios. Porque el Señor tu Dios está contigo. No te preocupes. No somos hombres de huir. Los hombres de Dios no huyen de la batalla. Los hombres de Dios nos paramos firmes, nos paramos al frente, nos paramos y nos portamos varoniles y decimos: Señor, ciertamente tal vez tenga miedo, pero sé que tú me lo quitas, sé que tú me ayudarás a vencer. Vamos a dejar hoy aquí esta prédica. Yo espero que haya sido de edificación para la iglesia y para la iglesia que nos escucha virtualmente. Le doy gracias a Dios porque me ha permitido estar aquí. Nos despedimos, Dios los bendiga de una manera poderosa. Hermanos, envalentónense, busquen de Dios. Amén.